La fusión en sí misma tiene una razón de negocio, ¿ya? Pero ¿para qué? No sé si entienden el caso, alguna pregunta o algo que no haya quedado muy claro. Está ahí explicado también en palabras. La pregunta es esto de que se distribuya el dividendo antes para evitar, ¿cierto?, el pago de este badwill que se va a generar en la fusión. Es una alternativa, ¿ya? Que, claro, no está así, mire, usted puede hacer esto para evitar el badwill, pero yo puedo distribuir un dividendo, eso está regulado en la ley tributaria, esto de que no pague impuesto de primera categoría también está regulado y está sujeto a impuestos finales, ¿cierto? Cuando se distribuya, ¿ya? Esa es la regla legal. O sea, yo creo que esto está dentro de la economía de opción, ¿ya? Siempre, obviamente, acuérdense que el límite de la economía de opción es la ilusión, o sea, si yo estuviera haciendo una fusión para generar un goodwill, ya, solo para eso, ahí obviamente que esto ya sería más discutido, pero estamos asumiendo en este caso que la fusión tiene razones de negocio, ya, pero entre elegir, entre llegar y fusionar y terminar con este badwill y evitar el badwill distribuyendo los dividendos, creo que está en la economía de opción. El segundo caso es bien parecido, también en este caso asumamos que el badwill no es por un tema de utilidades, sino que porque el capital propio tributario ya es mayor al costo de adquisición. Por lo tanto, la fusión generaría este badwill, que está sujeto a impuestos, de la forma que yo les expliqué. Pero le agrego al caso, ya fíjense ahí, que tenemos a un accionista final extranjero, tengo la sociedad A y B locales, y el costo que tiene el accionista en A, o sea, el costo de la inversión tributario, es, les puse ahí creo que 1.000, ¿ya? Y el costo que tiene A en B, ¿ya? Es 800, ¿ya? Ese es el caso. O sea, además tengo diferencias de costo, un costo que es mayor, eso obviamente es un beneficio porque en el evento de una potencial enajenación, mi costo de 1.000 es mejor que mi costo de 800, ¿ya? Pero además la fusión va a generar un badwill. ¿Qué es lo que yo tengo razones de negocios para hacer la fusión? Y lo que hago, no estoy dando muchos tips porque esto es como bien obvio, que es fusionar al revés, ¿ya? ¿Por qué? Porque el badwill solo se genera cuando la sociedad absorbente tiene una inversión en la absorbida. Entonces lo que yo puedo hacer es lo que se llama la fusión inversa, ¿cierto? Que es como además la mínima como, según yo, responsabilidad que tendría uno decirle no la hagas así, hazla al revés, ¿ya? Eso tiene ciertos aristas corporativas, ¿ya? Hay que cancelar las acciones de propia emisión y todo eso. Pero eso evita la generación de badwill, pero además, ¿ya? Genera un efecto adicional, beneficioso, porque de acuerdo a la propia jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno, el costo que va a tener el accionista en la sociedad B, que es la que continúa viva, digamos, va a ser 1.000 y no 800. ¿Ya? Hay un caso del catálogo, para que sepan, yo creo que salió hace como 2 años, de una fusión inversa que era internacional, creo, y el servicio también lo dejó así como bien en general, cuestionando, o sea, básicamente el caso es, o lo que concluye ahí la autoridad tributaria, es que yo voy a mirar si esto solo se está haciendo para aumentar el costo, lo cual está bien, ¿ya? Creo que eso es correcto, digamos, porque vamos a estar ya en el límite de que no vamos a tener razón de negocio para la fusión. Yo estoy asumiendo que la tenemos, que tenemos la razón de negocio para la fusión, vamos efectivamente, esto tiene efectos económicos y jurídicos relevantes. El tema es que ¿por qué la voy a hacer generando un badwill cuando la puedo hacer ahorrándome ese badwill, ¿cierto? Y tampoco voy a generar goodwill porque no hay ni goodwill ni badwill cuando hago la fusión inversa. Y además tengo un aumento en el costo tributario, ¿ya? Que ha sido regulado por la jurisprudencia administrativa, ni siquiera por la ley, ha sido la autoridad tributaria la que ha determinado, digamos, ese efecto, ¿ya? Y en mi opinión también se cumplirían los requisitos para la economía de opción, porque, claro, está este caso del catálogo que yo les mencionaba, pero lo que está mirando ahí la autoridad es si efectivamente hay una razón
adicional para hacer la fusión que no sea solamente ya incrementar o hacer el step up que le llamamos nosotros del costo. ¿Ya? Y este otro caso, que acá podemos hacer un seminario solo de caso, porque es súper discutible. Este es el caso 66 del catálogo. ¿Ya? Tiene hartos pasos, pero aquí yo le agregué como el análisis que hizo el servicio. Pero básicamente eran dos accionistas de una sociedad chilena, querían hacer una venta de las acciones a una sociedad que no está relacionada, ¿ya? El caso no da muchos detalles, pero yo le voy a agregar ahí un poco de antecedentes fantasiosos, ¿ya? Asumamos también que que la entidad C, que es la que se va a vender, tiene un valor de mercado alto y ese valor de mercado alto proviene de las utilidades financieras, parte, obviamente, de las utilidades retenidas financieras que están en la sociedad, ¿ya? Entonces, la decisión fue sacar ese dividendo, ¿ya? Y yo no le veo ni un problema, ¿ya? El problema es que acá no había caja, ¿ya? Esa es la única diferencia, digamos, o sea, lo que pasa es que depende de la situación. Por ejemplo, supongamos que el accionista es extranjero y va a vender la sociedad y decide distribuir utilidades y va a pagar impuestos, digamos, va a pagar el 35% con los créditos, ahí yo creo que esa figura es súper incuestionable, digamos, ¿ya? El tema es ya cuando tengo entidades locales, porque como los dividendos no están grabados, ¿cierto? Surge el problema, digamos, de que voy a diferir esa tributación se difiere hasta que no se distribuyan a los contribuyentes finales. Entonces, tengo C que tiene un valor de mercado alto, ¿cierto? Gracias. Escucha, dime menos más. ¿Ahí? ¿Puedes manejarlo desde el soltero? No, pero ese es el caso 66. Este es. Sí, ese es. Ya, disculpen. Entonces, esta sociedad se quiere vender, tiene un valor de mercado alto, entonces hay que distribuir un dividendo. Este dividendo no va a un accionista final, como en el caso que yo les dije, sino que va a los accionistas locales, ¿ya? Pero además no había caja y lo que hace la sociedad C básicamente es endeudarse. Allá hay una serie de pasos que creo que no son relevantes, están ahí explicados, pero no son relevantes para el tema de la economía de opción, digamos. Lo que hace la sociedad C es tomar un crédito muy corto. El tema de los plazos siempre es complejo, también hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Se endeuda con un banco, ya toma una deuda, entonces después de eso obviamente le baja el valor de mercado, primero por el pasivo, ¿ya? Y segundo porque saco con eso, básicamente, haciendo una identificación, el servicio hace una identificación de que el dinero que entró por el préstamo es el que salió por dividendo, ¿ya? Cosa que también es súper cuestionable, esto de seguir, como el dinero fungible, al servicio de impuesto interno le gusta seguir el billete, digamos, cuando en realidad esto es dinero, ¿ya? Pero eso también está en el caso, no lo menciono yo. Entonces después se vende esta sociedad, obviamente, a un valor de mercado menor, valor de mercado porque está el pasivo, porque se sacaron las utilidades, ¿cierto?, con este pasivo. Y después, cuando D, que es la sociedad compradora no relacionada, adquiere la entidad, ¿cierto? Lo que hace es que hace un aumento de capital y paga el pasivo, ¿ya? Lo que está detrás ahí, que no se dice expresamente, es que la autoridad tributaria, estoy casi en tiempo, ya estoy terminando en todo caso. Lo que quiere en el fondo es decir que acá como que el dividendo era parte del precio y recalificar esto como parte del precio, cuestionar este endeudamiento. Solo mencionarles que hay casos muy parecidos, hay un caso muy parecido en el Common Law, también muy antiguo, dos casos que básicamente se hizo lo mismo. La diferencia es que no se pidió un préstamo al banco, sino que se hizo con un pagaré al propio accionista, una nota que le llaman ellos, ¿cierto? Y en un caso, claro, con una diferencia de tiempo de 2 semanas, además el vendedor había recibido una oferta ya del tercero por mucho más, entonces ahí le fue mal al contribuyente, pero una segunda vez en que fueron mucho más espaciados los pasos, ya en un caso casi igual, en que no había una oferta tampoco ya hecha, el tribunal dijo que no era alusivo, digamos que estaba dentro de la economía de opción.
Yo creo que lo que dice el servicio básicamente, los factores que va a considerar es si, por qué se pidió esto, la identificación de los flujos, básicamente si había alguna obligación de distribuir el dividendo, si esta es una compañía que nunca distribuía dividendos y resulta que ahora las distribuye, pero yo creo que es súper discutible que esto sea elusivo, ¿ya? Yo creo que obviamente va a depender del caso, pero creo que está dentro de la economía de opción poder, digamos, hacer la distribución de dividendos, ¿ya? Es la propia ley la que en el fondo lo exime de impuesto de primera categoría, lo sujeta a impuestos finales. Creo que si este fuera un accionista extranjero es sin duda una figura que está dentro de la economía de opción, porque además se pagan los impuestos correspondientes de inmediato en la distribución, pero es un caso que se ha discutido harto a nivel, digamos, de doctrina tributaria, acá el cuestionamiento que hace la autoridad tributaria, ¿ya? Pero este caso lo puse más como estaba en el catálogo, bien igual, más que puede ser más discutible, sin perjuicio que, en mi opinión, es defendible que esto esté en la economía de adopción. Eso, pero... Bueno, el siguiente expositor es Álvaro Enríquez. Su ponencia se llama Deberes del abogado. El profesor Enríquez es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York. Fue líder de los equipos de asesoría jurídica integral en temas corporativos, tributarios, en recursos naturales, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones. Con anterioridad fue socio del estudio Philippe Irarrázaval de Pulido y Brunner y es miembro del programa internacional de abogados de la firma de Nueva York Milbank Harley & Co. Actualmente es socio de ANBP Abogados, firma fundada por Laura Novoa. Finalmente, es profesor de la Cátedra Jurídica del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile. Quiero partir haciendo referencia a cosas que escuché en las dos presentaciones anteriores. Ahí parece que hablo mejor. Ya, gracias. Me pareció muy interesante la referencia a la intención del contribuyente y pensaba yo en la figura del fraude a la ley, en que efectivamente es lo que importa para efectos de determinar si no hay fraude. Y en cuanto a lo que decía Astrid, me parece que, bueno, yo ejercí la profesión no en una auditora, pero muchas veces me tocó estar conversando con los abogados de las auditoras, siendo yo un abogado corporativo, en que nos llamaban por una planificación tributaria en que querían tener no otra visión tributaria, sino una visión más del derecho general, y a ver cómo se conciliaban, lo que hacía el ejercicio de la profesión muy entretenido, y me parece muy interesante que Astrid sea profesora de Derecho Civil, lo que refleja que el derecho tributario no es una isla del derecho, sino que forma parte del resto del derecho, y creo que es una invitación a los tributaristas a que sepan, a que no se queden en saber solamente la norma jurídica tributaria. Para poder entenderla en profundidad y para que pueda hacer sentido esa norma, es necesario entender las categorías del derecho civil, del derecho público, del derecho procesal en caso de litigación, que están detrás, y creo que es una muy buena detrás de, efectivamente, es el derecho civil el que decide cuál es la figura contractual respecto a la cual el derecho tributario impone una suerte de carga tributaria. Así que se trata de un sistema, el derecho tributario forma parte del sistema y por supuesto que el tributarista tiene que ser un experto en el tema tributario, pero debe entenderse eso como un énfasis en esa materia y no como aislar el tema tributario del resto del derecho, por ejemplo, las normas de interpretación de la ley, entre otras. Y cuando hablaban de razón de negocios y de elusión hace un momento, y en que se decía, bueno, si hay una razón de negocios, entonces en principio yo lo puedo hacer y tengo derecho a escoger la economía de opción, aquella que resulta más favorable porque he pasado por la valla de que existe una razón de negocio. Y entonces la pregunta es si es que esto que estoy haciendo, asumiendo que hay una razón de negocios para hacer la fusión o para hacer la operación que corresponda, entonces lo puedo hacer. Yo lo único que quisiera decir ahí es que, y vuelvo al tema general, yo vengo del Departamento de Ciencias del Derecho, no soy tributarista, que
para decidir si el camino, habiendo una razón de negocio que hemos decidido seguir porque constituye una economía de opción y rebaja la carga tributaria, por ejemplo, la reduce a cero, si es elusivo o no ese camino, creo que es interesante recordar que la interpretación que se hace en derecho no es una interpretación que se hace en un castillo de cristal. Se hace en el contexto cultural de la sociedad en la que uno vive y por lo tanto hay circunstancias que van a ser tan artificiales que a pesar de haber una relación de negocio va a incrementar o va a generar una situación elusiva en oposición a otras que son menos artificiales y que por lo tanto habiendo una razón de negocio permite hacer la operación. Y ese contacto que tiene el tributarista o el abogado con el contexto cultural del derecho determina la interpretación y por eso es tan importante estar vinculado a la cultura de la cual el derecho forma parte. Bueno, y ahora voy a referirme a lo que venía a hablar yo. Como les dije, yo soy un profesor de ciencias del derecho y de ética jurídica y me pidió Sergio que me refiriera a los deberes del abogado. Entonces y gracias a Dios que no fui el primero que hizo uso de la palabra porque yo entro oblicuo a este tema. No entro como tributarista, entro como una persona que ha estudiado el tema de los deberes del abogado. ¿Qué es lo que puede hacer el abogado cuando ejerce la profesión? ¿Qué es lo que no debe hacer el abogado? Así que mi punto de vista es distinto, pero va al mismo punto, va hacia donde mismo, a determinar qué se puede hacer, qué le podemos aconsejar a nuestros clientes o no. En primer lugar, todo es complejo en el tema de la regulación de la abogacía. Incluso es complejo saber dónde están los catálogos de deberes que tiene el abogado al ejercer la profesión. Cuando somos tributaristas, vamos al Código Tributario, vamos a la Ley de Impuestos a la Renta, vamos a la Ley del IVA. Si somos comerciantes, si somos una ley de sociedades anónimas, vamos a ir a la Ley 18.046 y al Reglamento de Sociedades Anónimas, así sucesivamente. En el tema ético, hay dos normas que están en competencia. Un código de ética que es del año 48, de 1948, que dictó el Colegio de Abogados cuando era una corporación de derecho público y tenía facultades normativas entregadas por su ley orgánica. Y hay un código que se dictó en 2011, cuando el Colegio de Abogados es una persona jurídica sin fines de lucro de derecho privado, una asociación gremial, y que, por lo tanto, aplica respecto de él, en principio por lo menos, el mejor de los casos, el efecto relativo a los contratos, que obligaría solamente a lo que diga el colegio, persona jurídica sin fines de lucro, obligaría solamente a sus miembros, en el mejor de los casos. Y sin embargo tenemos un código de ética del Colegio de Abogados del 2011, dictado bajo esas circunstancias, que la Corte Suprema ha afirmado en una serie de fallos del 2012 y del 2013, sumamente criticados, que tiene un alcance general. Miren qué raro es esto que un código dictado por una persona jurídica sin fines de lucro alcance no a los abogados que son miembros del colegio, sino que alcance a todos los abogados. A mi juicio, el Código del 2011 no tiene fuerza legal en materias de ética, pero no voy a entrar a esa discusión porque es muy larga y nos aleja del punto. A pesar de que no tiene fuerza legal, a mi juicio, en materias de ética, vale decir, para efectos de imponer una sanción al abogado infractor, sí tiene fuerza en materias civiles, porque en materias civiles no se exige el principio, no está el principio de reserva legal para establecer los deberes civiles. Tenemos el artículo 18.046 del Código Civil que permite a la costumbre fijar los deberes en la ejecución de los contratos y a determinar también el grado el estándar de cuidado, que es el del buen abogado en este caso, el lex artis, y por lo tanto afirmo que este código al que me voy a referir, el del 2011, si bien no tiene fuerza ética, sí tiene fuerza en materias civiles porque en principio contiene el lex artis de la profesión. Y al contener el lex artis de la profesión, en razón del artículo 18.046 del artículo 1546 del Código Civil, se hace obligatorio integrar los contratos, generando obligaciones y determinando también el deber de cuidado en el cumplimiento de las obligaciones.
Así que me voy al código de ética. Ah, miren dónde ¿En qué estoy. lámina? Póngame Hemos la llegado. lámina. Está ahí, si me prestas esto, estaría perfecto. Muchas Sí, gracias. sí, por ahí. Me voy al código de ética del 2011 que se los quiero presentar. Perfecto. No. Se lo cambio yo. Ya. Bueno, pero no lo cambies. Ya, está bien. Les presento el artículo 3º del Código de Ética Profesional, que establece, tal vez haya uno anterior, ese, una dimensión, el deber de defensa leal y empeñosa que tiene el abogado con su cliente. Hay una relativa complejidad en la abogacía y por lo tanto en la regulación ética de la abogacía que está asociada a que nosotros nos debemos a dos señores. Nos debemos al cliente, por un lado, que nos paga los honorarios, que confía en nosotros, y nos debemos al derecho, por otro lado. Y a veces el cliente quiere hacer cosas que el derecho, a nuestro juicio, experto, el derecho no le permite. Y por lo tanto, cuando se desalinean nuestros dos señores, cliente y derecho, tenemos un problema serio. Tenemos un problema ético. La pregunta es, ¿qué hago en ese escenario? ¿Cómo me muevo? El artículo 3º, en su dimensión positiva, lo pongo en rojo ahí, es la dimensión positiva del derecho, del deber de defensa leal empeñosa. Mira lo que el abogado debe hacer con su cliente. Debe obrar siempre en el mejor interés de su cliente. Me debo al cliente. Y anteponer dicho interés al de cualquier otra persona, incluyendo el suyo propio. Tal vez la excepción a eso sean los honorarios. Y el artículo 4º repite la idea. No importa. Entonces, por un lado, yo me debo al cliente. Me debo al cliente con frenesí. Ayer estaba en una charla en que el presidente del Colegio de Abogados hablaba del nivel de cuidado que el deber de cuidado, el estándar de cuidado que tiene el abogado respecto a su cliente, no es el de la culpa grave, ni siquiera es el de la culpa leve. Si nos vamos al artículo 21-29 del Código Civil, si no me equivoco, se establece que, porque se aplican las normas del mandato al abogado, el mandatario responde, el mandatario gratuito, el mandatario que no recibe remuneración, responde culpa leve, no obstante que en conformidad al artículo 1547 del Código Civil, por tratarse de un contrato gratuito que beneficia solamente al acreedor, respondería a la culpa grave. No, responde a la culpa leve. Y cuando está remunerado, responde de una culpa leve intensificada. Y si nos vamos al Código de Ética Profesional, en realidad estamos en un estándar de culpa levísima, de un deber de cuidado del buen abogado. Y si soy tributarista y voy por la vida diciendo que soy tributarista, mi deber de cuidado no es el del buen abogado, es el del buen abogado tributarista. Vamos subiendo el estándar. Entonces tenemos que tener muy en claro que lo que el cliente tiene derecho a exigir de nosotros es un estándar de cuidado alto. Pero este estándar de cuidado, dimensión positiva, adelante, tiene también una dimensión negativa. Y creo que Astrid lo planteaba muy bien. La dimensión negativa es que efectivamente yo me debo a mi cliente, pero me debo al derecho. Y cuando mi cliente quiere hacer cosas contrarias a derecho, bueno, hasta ahí puedo llegar yo. Ese es mi límite. Dice lo rojo, el deber de lealtad del abogado no tiene otros límites que el respeto a la ley y a las reglas de este código. Y abajo dice que el abogado debe asesorar y defender empeñosamente a su cliente con estricto apego a las normas jurídicas y de ética profesional. O sea, yo me debo a mi cliente, pero no para cualquier cosa. Hay límites, hay límites. El tercer gran principio, que también está en el artículo 3º y que lo voy a iluminar ahora. Perdón, ahí tengo a Alexis Sánchez. ¿Y por qué puse a Alexis Sánchez? Porque me parece que es un excelente ejemplo de deber de defensa leal empeñosa en su dimensión positiva, hacer todo lo que puedo por el cliente, y en su dimensión negativa. No, está bien, yo hago todo lo que debo, todo lo que quiere el cliente de mí y debo empeñarme al máximo, salvo que el cliente me pida infringir la ley. Ahí freno. ¿Y por qué pongo a Alexis y no puse a Arturo Vidal? Porque Alexis Sánchez, nadie puede decir que no moja la camiseta. O sea, hace todo lo que puede por su equipo. Va al fondo por su equipo. Más allá de que nos guste o no, que pasa poco la pelota, esos son otros datos. Él se la juega entero por el equipo, pero nunca los pulsa. Nunca hace fouls.
Él está en el... Porque tenemos que llegar al límite, pero no podemos cruzar el límite. Entonces tenemos que ir a la opción, a la economía de opción, porque tenemos que pensar en nuestro cliente que quiere pagar menos impuestos, pero no podemos pasarnos a la ilusión. Porque si nos pasamos a la ilusión, bueno, empezamos a hacer fouls. Pero no nos podemos quedar cortos tampoco, porque nos debemos a fondo con nuestro cliente. ¿Puedes, por favor, sacar a Alexis Sánchez para que no vean que hablamos de fútbol solamente? No importa. Entonces hemos hablado del deber de defensa leal empeñosa como un pilar fundamental del deber del abogado. Y hay otro pilar que está en el mismo artículo y que lo iluminé. Dice respeto por la autonomía del cliente. El titular del caso, del litigio o de la planificación es el cliente, no es uno. Y por lo tanto, en el cumplimiento de este deber, el abogado debe respetar la autonomía y dignidad de su cliente. Lo que nos lleva a deber de información, lo que nos lleva a obediencia, a lo que nos instruye, y muchas otras derivadas que no me quiero meter porque si no, no vamos a terminar nunca. Adelante, por favor. Aquí les puse otras dos más en estos deberes generales. Honradez. El abogado debe obrar con honradez, integridad y buena fe, y no debe aconsejarle a su cliente actos fraudulentos. Entonces, yo no le puedo aconsejar a mi cliente un régimen evasivo, a pesar de que tengo la certeza de que no lo van a pillar, ni un régimen que a mí me parece elusivo, porque la elusión es antijurídica. Economía de opción sí, elusión no. ¿Dónde está la línea? Qué difícil. Qué difícil distinguir una de otra. Y la independencia. La independencia significa que el abogado es independiente de todo salvo de una cosa, del derecho. Yo, en el fondo, ¿en qué consiste mi trabajo? En algo que reúne todos los tipos de abogacía, tienen en común que el abogado recibe del cliente hechos que han ocurrido o que el cliente quiere que ocurran, efectivos o prospectivos, y el experto abogado toma estos hechos, los investiga, si es que le falta saber más cosas, le pregunta más al cliente o investiga, y le dice al cliente cómo trata el derecho ese caso. Le informa al cliente, para lo cual tiene que recibir la información de hechos y tiene que aplicar su saber general del derecho. Esa es la frónesis jurídica, que significa la aplicación de un saber general a un caso concreto. Eso es lo que hacemos los abogados. Además, vamos a hacer otras cosas, pero eso es lo que tenemos en común los abogados. Y al hacer eso, la ética nos exige tener una total independencia con cualquier influencia distinta a mi mejor juicio respecto de el derecho al caso. No soy independiente del derecho, soy independiente de que el cliente quiere que el derecho diga una cosa que le conviene, o de que a mí me conviene que diga una cosa. No, de esas cosas no puedo considerar. Por eso existe la regulación de conflictos de interés, para asegurarse de que el abogado va a ser independiente en su juicio jurídico. Y ojo, que la independencia también dice relación con el cliente, lo que no deja de ser difícil porque le debemos obediencia al cliente y al mismo tiempo tenemos que ser independientes. Hay una tensión, hay una permanente tensión en los deberes éticos del abogado. Adelante, por favor. Bueno, deber de observar las instrucciones del cliente. El último deber en esta larga lista que les he dado por ahora. Si el cliente me instruye algo, recuerden la autonomía, esto es una manifestación de la autonomía del cliente, el abogado tiene que en principio obedecer al cliente. El problema se va a producir cuando el cliente me ordena hacer algo, porque el cliente podría decir, ¿sabe qué? La economía de opción es hacerlo de esta manera y pago menos impuestos. Pero yo no quiero pagar menos impuestos. A mí me parece que eso es demasiado arriesgado, o no me gusta, creo que es artificial. Y el tributarista le va a decir, yo creo que no es artificial y yo creo que usted no está realizando ninguna ilusión tributaria al hacerlo. Tiene razón, tal vez usted, pero yo no quiero hacerlo así. ¿Quién corta? El cliente. Había un cliente que me decía, yo no quiero estar en el límite entre lo legal y lo ilegal. Quiero estar bien corridito para lo legal. Por lo tanto, no quiero correr riesgos, quiero estar lejos de la ilusión, aunque eso me salga más caro. Esa es una decisión que toma el cliente. Y uno tiene que obedecer al cliente, en la medida que el cliente no esté instruyéndole a uno a hacer el antijurídico.
También uno puede tener la posibilidad de renuncia si llega a la conclusión de que el cliente está haciendo una locura, que no es antijurídica, pero es una locura, y uno puede renunciar en ese caso, pero no me quiero meter en ese mundo. Me quiero meter en el mundo de instrucciones que son ilegales. Adelante. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya. Bueno, entonces termino diciendo esto. En ese, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos intereses jurídicos en principio. Está la instrucción del cliente, y el cliente, como ustedes acaban de ver, tiene derecho a instruirme en virtud de su autonomía, y yo tengo la obligación de obedecerlo. Pero por otro lado, a mi modesto entender, de abogado, pero aplicando todo mi conocimiento experto, a mí me parece que lo que quiere el cliente está prohibido por el derecho. ¿Cómo resuelvo ese problema? Entre el mandato del cliente, que tiene derecho a mandarme en virtud de su autonomía, y el carácter antijurídico de aquello que está prescribiendo el cliente. Uno podría decir que se resuelve por la vía de que uno resuelva a favor del derecho. ¿Se fijan que está escrito más grande derecho que obligación de obediencia al cliente? Bueno, la respuesta a esa pregunta la da el derecho a la abogacía. Es el derecho a la abogacía el que le dice al abogado en ese escenario qué es lo que debe hacer. Y lo que debe hacer, por eso puse más grande en rojo, tiende a... nunca puede obedecer al cliente y realizar una conducta antijurídica, pero eso no significa que abandone al cliente. Fundamentalmente la respuesta va a cambiar, va a depender del escenario, del caso concreto, pero generalmente va a ser: trate de persuadir al cliente de que lo que está haciendo es antijurídico e invítelo a no actuar antijurídicamente. Si el cliente persiste en su intención de actuación antijurídica, usted debe renunciar. Pero renuncia con deber de confidencialidad, no puede ir a acusar al cliente, a la autoridad, de lo que está haciendo, salvo cuando el deber de confidencialidad del abogado estemos en un escenario muy excepcional de autorización de revelación de información confidencial, sujeta a confidencialidad. Así se cierra el círculo. La salida es la de la renuncia. Hay algunos abogados que no pueden renunciar, como los defensores penales públicos, y que tienen el problema mayor, pero ese no es el caso de los tributarios, de los tributaristas. El tributarista en ese escenario tiene que renunciar si es que ha fracasado en su esfuerzo de persuasión. La renuncia no puede ser intempestiva, no puede abandonar al cliente, y en principio debe guardar confidencialidad. Así se soluciona ese problema. Muchas gracias. Y finalmente cierra la mesa el profesor Felipe Yáñez con su ponencia La norma antilucía especial. El profesor Yáñez es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Derecho Tributario en la Universidad de Colonia, Alemania, y un máster en Derecho Tributario y un diploma en Tributación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es experto en tributación internacional, en convenios para evitar la doble imposición e inversión extranjera, en adquisiciones y fusiones, y también es profesor de tributación internacional en diversas universidades de Chile. Puse esta... ¿Estamos ok, no? Sí, estamos... Ahí está. Ya, perfecto. Sí, ya. Perfecto. Vamos a ver primero la introducción. Bueno, la introducción era... Ahí está. Aquí te pasa a hacer unos milisegundos para que se... Bueno, parece que no vuelve. Ya. Ah, ya. Ahí intenta ahora. Ya, no, es que quise partir con una lámina en negro porque la verdad es que no vengo a dar ninguna certeza de nada, no, al revés. O sea, cuando preparé esta ponencia, la verdad es que me llené de dudas, ¿no? Más que de certeza. Entonces, lo que quería, bueno, dos cosas que quería comentar antes de seguir con, digamos, antes de ver mi parte, ¿no? Y respecto a lo que ya mencionaron los dos anteriores ponentes, y que el gran problema del derecho tributario y el gran problema de la elusión tributaria es que, o de versus, digamos, yo escuchaba atentamente lo que decía Astrid en cuanto al
lo que es opción, una economía de opción versus lo que es ilusión, ¿no? Y el gran problema es que aquella línea divisoria, no solo no sabemos dónde está con certeza, sino que si ustedes le preguntan a dos tributaristas dónde está, van a obtener dos respuestas distintas, ¿no? O sea, y eso es normal, o sea, pídanle opinión a dos abogados y van a recibir dos opiniones distintas. Bueno, en el derecho tributario esto es seguro que es así, ¿no? Y por eso es que también cuando escuchaba respecto a los derechos, perdón, a los deberes y los derechos que tenemos como abogados, ¿no? Si nos debemos al derecho, el problema es que también cuando ejercemos como abogados tributaristas, ¿no es cierto? Cuesta también a veces entender dónde está el límite entre el cumplimiento inteligente o fiel de la ley tributaria y dónde está lo que realmente forma parte de un campo de acción lícito, ¿ya? Y en el cual obviamente como abogados podemos seguir al cliente, ¿no? Entonces, realmente es una complicación, una situación bastante compleja de decidir, y obviamente yo no vengo con ninguna regla ni solución, sino al contrario a exponerles mis dudas respecto a esto. Entonces, bueno, lo que me tocó a mí, o lo que me ofrecía a analizar, es básicamente un tipo especial de normas antielusivas. Aquí nos hemos referido sobre todo a las normas general antielusiva, ¿no? Que a ese conglomerado de normas que está en el Código Tributario, ¿cierto? Pero esas normas que configuran lo que podría ser una cláusula o norma general antielusiva, ¿cierto? En el derecho tributario chileno y en el del mundo en general, se complementa o convive con un cúmulo, digamos, un montón, un sinfín de normas especiales antielusivas. Entonces, sin ser un fanático del inglés, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar las expresiones, digamos, las siglas que se utilizan en el inglés para definir esto. La cláusula general antielusiva es normalmente conocida como GAR, y las cláusulas especiales antielusivas son conocidas como SAR, ¿ya? Entonces, en todo ordenamiento tributario, o en prácticamente todo ordenamiento tributario del mundo, ustedes van a encontrar una GAR, una cláusula general, o varias configurando una cláusula, y un sinfín de normas especiales o SAR, ¿ya? Ahora, entonces, en general, entonces, la relación entre el contribuyente y el derecho y el ordenamiento tributario, obviamente, se pasa por la aplicación de estas normas, porque estas normas de alguna manera están diseñadas para prevenir que los contribuyentes utilicen las lagunas que están en el ordenamiento tributario y obtengan, se supone que abusando de las posibilidades de configuración que le da el derecho, puedan, digamos, obtener resultados que no están en línea con lo que el legislador al dictar las normas tenía en mente, ¿no? Entonces podríamos decir que las normas antielusivas generales y especiales son elementos correctivos del sistema, ¿ya? Son en el fondo un instrumento, una especie de antibiótico que tiene el ordenamiento tributario para ir, digamos, frenando, morigerando, eliminando ciertas prácticas que son nocivas para el ordenamiento tributario, ¿ya? Y esto es muy antiguo, o sea, ayer no pude encontrar, pero en el Código de Hammurabi incluso hay una norma referida a impuestos, así que imagínense, lo más antiguo, todos sabrán más o menos, digamos, el origen del Código de Hammurabi. ¿Y por qué? Porque la obligación tributaria, fíjense, la carga tributaria, la obligación de pagar impuestos es una obligación odiosa. Y esto, que Dios me libre que me escuche un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, pero no es que sea una norma de odio, ¿no? No, lo que pasa es que en el derecho común antes se hablaba de las normas favorables y las odiosas. Y las odiosas eran las que imponían cargas. Entonces, naturalmente que una norma que impone cargas es una norma que digamos, al receptor de esa carga, ¿cierto?, no le gusta hacerlo, ¿no? Nadie cumple, digamos, feliz de la vida con los impuestos, ¿no? No existe, como decía la sentencia que citaba hace un rato Astrid, el deber patriótico de pagar impuestos, ¿no es cierto? Puede ser un deber, pero no existe ese deber, ¿no? Hay que pagar impuestos porque la ley lo establece y porque vivimos en sociedad, pero nadie paga feliz los impuestos. Y el que sea feliz pagando impuestos, que me avise, porque puede ser una situación rara, ¿no? En general los impuestos no son algo que, digamos, que nos alegre al cumplir con ellos, ¿no? Ahora, las normas especiales antielusivas, ¿no? Son entonces, como les decía, esto una especie como de muchos microorganismos que están dentro del ordenamiento tributario
y lo que buscan de alguna manera es tratar de corregir conductas. Ahora, ¿cuál es la particularidad de las normas especiales antelucidas? Y ya estamos dentro, digamos, de la materia que me tocaba, digamos, exponer. Y es que normalmente se refieren a un tipo especial de operación, de transacción, de negocio, que en general es conocido antes digamos, por el legislador, ¿no es cierto? Normalmente se trata de figuras elusivas que han sido ya utilizadas, incluso a veces con hasta la saciedad por los contribuyentes. ¿Y qué es lo que hace el ordenamiento tributario? Las frena. Establece esta norma especial antielusiva para decir, no, ¿sabe qué? Ya no más. No siga aprovechando este agujero que usted encontró en la legislación tributaria, ¿no es cierto? Y por lo tanto se acabó. Ponemos un tapón, ¿ya? Y en esto les quise traer dos ejemplos, ¿no? El primero es la norma antielusiva que está en el artículo 31, número 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, referida a la utilización de pérdidas, ¿ya? Esta norma que limita la utilización de las pérdidas de arrastre en una sociedad cuando la sociedad cambia de dueño, cambia de giro, cuando no tiene bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Es una norma que se dictó para poner fin al uso y abuso de la comercialización de empresas con pérdidas de arrastre en los años 90, ¿ya? O sea, si ustedes hubieran ejercido en los años 90, les habría tocado asistir a digamos, un desfile, un carnaval de venta de empresas con pérdidas millonarias, ¿no? Y que obviamente se vendían no porque era una sociedad bien constituida, porque tuviera un estatuto bonito, sino porque tenía una inmensa carga de pérdida acumulada, que significaba un ahorro tributario, digamos, desde el día 1 para aquel que desarrollaba un negocio y generaba utilidades, ¿ya? Y el otro ejemplo es la norma sobre transferencias indirectas de activos situados en Chile. Esta norma, que está en el artículo 10, me parece, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, nace como reacción a un caso un poco más reciente, que es el caso Exxon Disputada, en el 2002, que al final no fue un caso, digamos, pero fue un tema que suscitó mucha efervescencia política en ese minuto, porque Exxon, que estaba vendiendo la minera disputada Las Condes a Anglo American, ¿cierto?, se planteó en algún momento la posibilidad de vender digamos, la entidad que poseía el yacimiento minero, venderla fuera de Chile y de esa manera ahorrarse el pago o el eventual pago de una ganancia de capital bastante cuantiosa, ¿ya? Eso no sucedió al final, pero sí se dictó una norma que de alguna manera dijo, no, usted si quiere vender un activo en Chile valioso y generar una utilidad, véndalo en Chile y pague impuestos. Y si lo trata de vender utilizando una serie, digamos, de estructuras indirectas, igualmente va a pagar impuestos porque esta norma va a obligarlo a hacer. Bien, entonces, fíjense que las normas antielusivas siempre van detrás del contribuyente. Es la reacción del ordenamiento a una práctica elusiva del contribuyente. Y por ende, ¿no es cierto?, no frustran todas las actuaciones antielusivas, sino que más bien frustran las actuaciones elusivas que se generan desde ese momento hacia adelante. Incluso a veces no las frustran totalmente, a veces le imponen un límite. Le dicen, ok, usted puede utilizar una práctica que le va a generar un ahorro de impuestos, pero no la puede utilizar de manera indiscriminada, ¿ya? Usted puede, por ejemplo, financiar una empresa en Chile mediante deuda en lugar de financiarla mediante capital, y eso le va a dar un tratamiento benéfico en cierto sentido, pero eso tiene un límite. Y eso es lo que dice, por ejemplo, la norma de capitalización exigua o delgada, thin capitalization en inglés, que permite a las empresas, ¿no es cierto?, financiar una filial en Chile con cierta relación entre el capital y la deuda. Y no tengo tiempo ahora de explicarles, pero financiar una empresa vía deuda en lugar de financiarla con un aumento de capital genera ciertas ventajas. Entonces, tenemos que las normas generalmente atacan hacia el futuro. Cuando una norma antielusiva especial ataca hacia el pasado, suele meterse en problemas, suele generar mucha controversia. Hay una norma muy famosa en India que atacó precisamente esto de las transferencias indirectas a propósito de un caso que se llama Vodafone, esa era una norma ya realmente que salía de todo parámetro, porque pretendía aplicarse en el 2012, me parece, hasta las operaciones que habían tenido lugar en el año 1960. Entonces, obviamente, los indios ya se pasaron de toda raya en, digamos, la lógica, ¿no? Esa norma, naturalmente, que generó una fuerte controversia y terminó su aplicación en un juicio internacional. Otra característica que tienen las normas especiales antielusivas es que
no requieren calificar intencionalmente un acto. Y en esto me voy a engarzo con lo que escuchamos antes, ¿no? Esto de la intención. La intención del contribuyente suele ser un elemento, ¿no es cierto?, constitutivo de la elusión, de la práctica elusiva. Ahora, el problema que tiene eso, ¿no? El problema que tiene digamos, ese elemento es que, como es un elemento en principio subjetivo, da para todo, ¿ya? Y entonces cuando ustedes escuchan esto del propósito negocial o la razón, la legítima razón de negocios, la verdad es que eso en el mundo real es fácil de crear de alguna manera, ¿no? O sea, todos podemos sacar de alguna manera de un negocio y dotarlo de una lógica, de una razón de negocio que no sea el mero ahorro impuesto, ¿ya? Puedo decir que estoy haciendo algo, ¿no? Puedo encontrar una justificación. Ahora, el problema es que si eso se torna una cuestión puramente subjetiva, la norma de control se torna completamente inútil, porque yo siempre puedo sacar un elemento subjetivo. Entonces, en este sentido, la ventaja que tienen las normas antielusivas especiales es que no tienen eso. A lo mejor suponen una intencionalidad, pero los requisitos son objetivos. Y al ser objetivos no se da el peligro de subjetivizar un caso de elusión y quedar, digamos, en manos de la psicología tributaria, digamos, y que al final siempre se va a redundar en un fracaso, en una derrota para la administración tributaria. Por eso es que en ese sentido las normas especiales son mucho más, digamos, seguras, son mucho más efectivas, ¿ya? Sí, para poner un ejemplo, o sea, la norma general antielusiva, la cláusula general antielusiva es como una bomba atómica, ¿no? Puede acabar es una arma de destrucción masiva, podríamos decir, ¿no? De las prácticas antielusivas, o sea, puede cubrir todo. En cambio, las normas específicas van al detalle, ¿no es cierto? Son como estas eliminaciones selectivas que se hacen en algunos conflictos bélicos, ¿no? Vamos a eliminar al cabecilla que planeó el atentado, vamos a hacer todo. Pero son mucho más efectivas, ¿ya? Entonces, lo interesante de las normas antielusivas especiales es que como atacan en particular una operación, un tipo digamos, de negocio, ¿cierto? Todo lo que no queda cubierto por esta específica determinación, en principio es una conducta lícita, o incluso podríamos decir en principio es una economía de opción, ¿ya? Lo que es una afirmación bastante osada, ¿no? Porque decir que todo lo que rodea la norma antiespecífica es una economía de opción, naturalmente que es una conclusión que la administración tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, no va a aceptar jamás. Porque digamos, es muy poco favorable para ella, ¿no? Entonces, basta entonces, siguiendo la lógica de las normas antielusivas especiales, que falte un requisito en la norma para que no estemos frente a una situación elusiva y por lo tanto, en principio, ¿cierto?, estemos frente a una figura que no merece reproche o ajuste fiscal. Ahora, me voy a saltar esto porque si no vamos a quedar cortos de tiempo, pero simplemente decir aquí, ¿no?, que en la clasificación de las normas especiales antielusivas uno, bueno, atiende al tipo de impuesto que se grava, al tipo de relación que se grava, puede ser una relación interna o transfronteriza, puede ser el impuesto a la renta, puede ser el IVA, puede ser el impuesto de herencia, etc., ¿no? Hay, digamos, las clasificaciones de las normas antielusivas normalmente siguen a un impuesto en particular o un contribuyente en particular. Y yo, como me dedico mayoritariamente a situaciones, digamos, que afectan dos o más jurisdicciones transfronterizas, o sea, Chile y algunas jurisdicciones extranjeras, bueno, quise detenerme simplemente en cuáles son las normas especiales antielusivas más comunes y de más frecuente aplicación en materia transfronteriza, o sea, en relaciones entre una parte que está fuera de Chile y una que está dentro de Chile. Esas son estas. Bueno, precio de transferencia, que lo puse en primer lugar, pero yo tengo un conflicto ahí porque las normas sobre precio de transferencia, que son básicamente normas que controlan las condiciones bajo las cuales se fijan operaciones entre partes relacionadas, estando una de las partes situada en el extranjero y otra en Chile, ¿cierto? Me cuesta reconocer que sea una norma antielusiva siempre, es una norma de control de muchas cosas, ¿no es cierto? Es una norma, digamos, de guía en otras, pero sí puede serlo, ¿no?
En general, si ustedes le preguntan a las organizaciones internacionales, va a decir que la norma de precio de transferencia es una norma, digamos, anti-abuso o anti-elusiva. La de capitalización exigua, me quedó mal escrito, perdón ahí, sin cap, ¿no? Que ya se las mencioné, y lo que en el fondo de alguna manera limita es la posibilidad que tienen las empresas extranjeras de financiar empresas locales, filiales, mediante deuda relacionada versus capital, el uso de paraísos fiscales, obviamente, y el treaty shopping, que no es ir a comprar un tratado, ¿no es cierto?, como lo dice literalmente la palabra, sino que es la elección o el uso inapropiado o indebido de un convenio para evitar la doble tributación internacional, ¿no? Estos son los 5 tipos típicos de, digamos, de eso. ¿Cuánto me queda? Estamos 3 minutos. Ya. Ok, entonces, a ver, una característica más que tienen las normas especiales es que en general en el mundo son muy uniformes, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, precio de transferencia en Chile, con más, menos bemoles, obviamente, son normas muy parecidas a las que se aplican en Perú, muy parecidas a las que se aplican en Colombia, en México, dejemos fuera Estados Unidos, que es caso especial, y en algunas jurisdicciones europeas. Entonces, es una norma muy regular. El SINCAP no, pero porque tiene una particularidad en Chile, pero en general estas normas son, por lo menos están inspiradas en una misma lógica. De hecho, las normas sobre precio de transferencia, digamos, todas se inspiran en unas directivas de precio de transferencia dictadas por la OCDE. Entonces, en esto la uniformidad es muy frecuente. En cambio, fíjense, en las normas, el problema que tienen las cláusulas generales antielusivas, las que se ha estado hablando antes en este panel, es que son diversas en los distintos países, ¿no? O sea, nuestra norma, por ejemplo, está inspirada en parte en la norma española, que cambió después, ¿no es cierto? Y después mal inspirada, porque en la cocina, cuando esta norma se modificó, la receta que salió fue una receta que nadie entiende, ¿no? Entonces, el problema que tienen las cláusulas generales antielusivas es que son muy diversas, ¿ya? Y entonces es difícil encontrar una columna, digamos, una tendencia general en el mundo. Y eso obviamente la hace más difícil de aplicar. Y aquí llegamos a las cláusulas, recién a las cláusulas generales antielusivas. Voy a saltar esto. Miren, fíjense en lo importante en Chile, ¿no? Es que la norma general antielusiva es una norma en Chile establecida por ley. En otros países es un desarrollo jurisprudencial. En lo que me quería yo detener, y esto es lo último que voy a ver, es la relación que existe entre las normas generales, las normas especiales antielusivas y la norma general antielusiva. Porque en el fondo la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay normas generales antielusivas y normas especiales antielusivas? La razón de que existan estos dos tipos de normas es que atienden a cosas distintas, tienen un objetivo distinto. O sea, si bien el objetivo general es combatir o controlar las prácticas elusivas, ¿cierto?, el objetivo de cada norma es distinto, ¿no? El objetivo de las normas especiales es, ¿cierto?, de alguna manera imponer un límite al contribuyente respecto de una determinada operación. En cambio, las normas generales antielusivas lo que buscan de alguna manera es restablecer el imperio del derecho tributario, tal y cual fue pensado por el legislador, en situaciones que normalmente no están reguladas por una situación de una norma especial, ¿no? Entonces, la primera, digamos, y aplicación lógica de esto es decir, bueno, las normas especiales antielusivas se aplican con preferencia a la norma general, porque siguiendo el viejo principio de que la norma especial rige por sobre la general, ¿no es cierto? Bueno, corresponde a aplicar la norma general, la norma especial en primer lugar, ¿ya? Pero esto, fíjense, es interesante, porque de esto se concluyen dos cosas, y con esto voy a terminar. Lo primero es que cuando yo tengo una norma especial antielusiva que grava una situación, no el contribuyente, la administración, el Servicio de Impuestos Internos y el juez deben ir a esa norma y no a la norma general, ¿ya? O sea, de alguna manera, esto está reconocido en el 4 bis del Código Tributario, en que si hay una norma especial que regula una situación, yo tengo que aplicar esa norma especial, no la norma general, ¿ya? Por lo tanto, la aplicación de la norma especial precluye la aplicación de la norma general.
Pero esto no implica que la norma general y las normas especiales se puedan aplicar en una situación particular. Y esto se puede dar cuando el contribuyente realiza su negocio de tal manera que lo hace para eludir la aplicación de la norma especial. Entonces, valga la redundancia, ¿cierto? Si el contribuyente incurre en una elusión de la norma antielusiva, ¿cierto?, podría aplicarse también la otra norma como un correctivo, porque pese a que la norma antielusiva sea tal, ¿no es cierto?, no implica que pueda ser eludida por el contribuyente, ¿ya? No tenemos más tiempo, pero simplemente les voy a dejar enunciado que el caso que pensaba mostrarles era un caso de precio de transferencia precisamente, ¿no?, donde hay una filial chilena que tiene una operación con una relacional al exterior, pero para que la operación no figure como una operación entre relacionados, interpone aquí una cosa que en Chile se llama palo blanco, una interpósita persona, que no es relacionada, ¿ya? Ahora, ¿qué ventaja, o sea, qué fin tiene esto? Que como la operación que yo le muestro a la administración tributaria chilena es una operación entre una filial y una empresa no relacionada, en esta norma, en este caso particular, no se aplica la norma de precio de transferencia. Pero si yo voy y miro un paso más allá, esto me encuentro con que la operación es con relación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es ¿por qué les menciono esto? Porque, en teoría, esta norma, este tipo de casos, con una, digamos, parte interpósita por persona, están cubiertas por la ley, en el artículo 41E. Pero la verdad es que no están cubiertas, porque la redacción de este artículo es malo, está mal planteado. Dice operaciones similares o idénticas. Y cuando tenemos una interpósita persona, las operaciones no son idénticas, son contrarias. Son la operación refleja, es como mirar en un espejo. Entonces, si nos fuéramos a la literalidad de la ley, la norma no sería aplicable a esta situación. Pero, si nosotros aplicamos la cláusula general antielusiva, podemos decir que la finalidad de esa norma era precisamente cubrir esta situación. Y de esa manera podemos restablecer el imperio del derecho tributario de alguna manera. Esta es una norma en que podría aplicarse la norma especial antielusiva y la general antielusiva al mismo tiempo. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas? Estamos un poco en el plazo, de manera que si ustedes quieren hacerse alguna pregunta, digamos, Gonzalo, o alguna observación, digamos, tenemos 5 minutos para eso, pero lamentablemente estamos excedidos para considerar la actuación de la tarde. Bueno, quería primero hacer una pregunta a Astrid. Tú, si entendí bien, planteas que la economía de opción es la regla y la excepción sería el concepto de abuso. Simulación. Claro, pero es que ahí justamente, no sé si podrías explayar un poco más, porque parte ahí justamente hay una discusión, porque el servicio parece entender lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la utilidad si la economía de opción no es una excepción al concepto de abuso? ¿Cuál sería su utilidad? Yo sé de esa discusión, que la tenemos varios. Básicamente, bueno, fuera de entender que la alusión es una figura excepcional, que creo que sí tiene importancia, el tema es que la posibilidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, independiente que se traduzca en una recalificación o no, ¿ya? Pero en el fondo no hablemos de recalificación, para grabarte, de acuerdo a un hecho grabado que no es el que tú mostraste formalmente, solo lo puede hacer cuando es una figura de elusión o de simulación. No nos metamos en evasión, que ya eso es palabras mayores. No sé si me entiendes, pero no puede, salvo en esas situaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que podría tener una utilidad? Que podría recurrir a una figura de fraude a la ley, por ejemplo, que no cabe dentro de las figuras de elusión y simulación. Eso es lo que yo creo que no podría hacer, porque son solo esas dos figuras y todo lo otro tendría que ser economía de opción. ¿Entiendes? Porque tú podrías decir, oye, pero es que estás haciendo un fraude a la ley cuando distribuye un dividendo, que no estoy de acuerdo, digamos, pero no puede ir a otras figuras subsidiarias, por ejemplo, del mismo derecho civil, salvo que estés en ese campo. Eso es lo que creo que esa es la utilidad de la discusión.
De hecho, hay una tesis de un profesor, ya profesor, que se refiere específicamente a ese tema, que se trabajó en el Magíster de Derecho Tributario. A qué significa decir que son figuras excepcionales y que la economía de opción es la regla y que la buena fe es la regla, de hecho. Sí, no, pero es que en realidad sería la buena fe es la regla, la excepción sería el abuso y la contraexcepción sería justamente la legítima opción. Ah, claro, pero yo no lo entiendo así. No. Ujú. O sea, Ok. Yo lo veo como un límite a la economía de opción, que era un poco también lo que hablaban acá de del límite de lo que uno puede hacer como abogado, digamos, en el paralelo con Alexis, digamos. El único problema que tiene eso es que como la definición de economía de opción hace referencia a las leyes tributarias, Sí, eso es un problema. te tratan de Sí. limitar el ámbito de aplicación de la ley. Eso llamó mucho la atención, porque lo que se ha discutido a nivel internacional es que esté en la ley, pero que además esté en la ley tributaria, yo no he encontrado ejemplos de otras jurisdicciones que hablen solo de la ley tributaria. ¿Ya? Creo que ahí hay una intención de restringirlo y creo que no es correcta, digamos, y que no se alinea con los estándares internacionales. Por eso que la pusimos como ahí en bracket. De hecho, hay definiciones que no se refieren ni siquiera a que la alternativa tiene que estar en la ley. ¿Ya? Pero lleguemos a un acuerdo, que esté en la ley. Pero, ¿por qué solo la ley tributaria? Ahora, yo hago por lo menos una interpretación extensiva de que la ley tributaria se nutre del derecho común, digamos, eso es así. Y esa es una particularidad de Chile, ¿eh? Yo he tratado con españoles, por ejemplo, que me dicen, ¿por qué no está todo en la ley de la renta, digamos, en el Código Tributario? Porque tengo que ir a mirar el Código Civil, yo no tengo idea de derecho civil. Bueno, pero acá en Chile yo les digo, tienes que saber, porque nosotros no tenemos todo definido en la ley tributaria. La segunda pregunta a Felipe. Cuando el concepto de abuso respecto del ejercicio de los derechos, un poco se plantea por Josserand ya también hace más de 150 años, 200 años probablemente, parte justamente de lo que análisis que tiene que ver justamente con los elementos que no están en la norma, en nuestra normativa, que es el propósito del legislador. Justamente Josserand plantea que cuando el legislador regula con mayor detalle algún tipo de operación, lo que justamente busca, entre otras cosas, es ir excluyendo la posibilidad de que se declare abuso en ese tipo de casos. Entonces, ahí no sé si te puedes explayar un poco más, porque en el caso un poco la visión que tenía Hacienda en el último proyecto, en que justamente querían alterar las reglas respecto de la aplicación especial de las normas. Un poco si te podías explayar un poco más en el punto en que tú entiendes que se podría usar la norma interusiva en casos de normas especiales. Ya. Sí, o sea, efectivamente, ahí digamos, la tensión es entre la norma general, ¿no es cierto? O sea, perdón, la norma especial y lo que no, o sea, lo que queda cubierto por la norma especial, perdón, y lo que no queda cubierto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que quería hacer Hacienda, o lo que estaba en la idea de Hacienda de alguna manera, es una reacción normativizada, ¿no? O con pretensiones de normatividad, un poco de la administración tributaria, decir, mira, este contribuyente se sujetó a la norma especial, digamos, a las condiciones de la norma especial para que no se aplicase, y de alguna manera nos impide grabar esa situación, nos impide corregir esa situación. O sea, yo pienso que, o sea, en principio, ¿no es cierto?, el cumplimiento negativo, por decirlo de alguna manera, de la no aplicación, por lo tanto, de una norma antielusiva especial, debiera significar, ¿cierto?, que esa conducta de alguna manera está aprobada o tolerada por el legislador. Y lo que yo planteaba ahí en la presentación es que solo en circunstancias especiales uno puede aplicar en un caso reglado en principio por una norma especial, la norma general para corregir una situación que escapa de alguna manera a la lógica que tú mencionas. En el fondo, si yo voy diciendo, ok, usted no puede endeudar a una empresa filial con una deuda relacionada que supere una proporción de 3 veces su patrimonio, ¿cierto?
Si yo estoy en un 2,9, ¿no es cierto? Estoy bien. Quiere decir que ese endeudamiento, por muy amplio que sea, ¿cierto? Con empresas relacionadas, el legislador lo aprueba, ¿cierto? Pero si yo, para seguir cumpliendo con la norma, hago unos contratos con partes, digamos, independientes, y detrás de esas partes independientes pongo una estructura compleja que al final la plata que viene con ese financiamiento sigue siendo mía, ¿cierto? Quiere decir que, claro, yo estoy respetando la regla en el papel, pero la estoy infringiendo en el espíritu de alguna manera. Podría darse la simulación en ese caso. Claro, sí. Más sí. que el abuso propiamente tal, es que no hay una relación entre lo que está ocurriendo con lo que yo presento a la administración con Claro, lo que está ocurriendo claro. realmente. El problema, o sea, el problema que tiene la simulación es que, o sea, si bien teóricamente es fácil distinguir una situación de abuso de una situación de simulación, porque en la situación de abuso tenemos una situación real, pero que está siendo llevada al extremo de la lógica jurídica, ¿cierto? Y generando un efecto, digamos, que no era el esperado por el legislador, ¿no? En la simulación, en cambio, estamos derechamente diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Pero esa diferencia que es tan clara, por lo menos digamos, teóricamente, en la práctica es difícil. Y el problema que tiene eso es que cuando cuando mencionas la palabra simulación, ya estás yendo, o deberías estar yendo a una situación delictiva, no meramente, digamos, de eludir una obligación tributaria, sino directamente de incurrir una práctica delictiva. Que ese es el problema que tiene la norma, que la simulación es al mismo tiempo es usada como una forma de elusión, la simulación, y además está sancionada como delito en el 97.4 y en la ley sobre impuesto a las herencias. Claro, yo siempre he pensado que haber incluido la simulación dentro de las hipótesis de elusión es un error conceptual, grave, grosero, precisamente por eso. Uh-huh. Y finalmente para Álvaro, un poco en tu exposición quedó claro que un poco los fundamentos para los deberes de los abogados están en los códigos de ética, esencialmente, que es una ética legislada hasta cierto punto. ¿Cómo combina eso cuando justamente el abogado tiene que administrar estas reglas ambiguas, evidentemente, porque justamente todos los parámetros que tendimos todos a mencionar no están en la ley? La intención del contribuyente no está expresamente como un parámetro en la ley, la artificialidad no es un parámetro en la ley. Entonces, cuando el abogado se tiene que mover en conceptos que son como la razonabilidad o la relevancia de los efectos, ¿cómo podemos un poco administrar desde el punto de vista ético esa evaluación en las conductas? Que Sergio no se enoje conmigo, voy a ser breve. Ante una gran pregunta que requiere de una gran extensión, yo diría primero, muy corto, que yo no me remito solamente a los códigos. Yo creo, por ejemplo, que me faltó decirlo, que el compromiso con las convicciones jurídicas de fondo que tiene un abogado respecto del caso. Todos los abogados tienen un compromiso con el derecho, pero con su teoría del caso. El compromiso con su teoría del caso que tiene el abogado es distinto cuando se es litigante que cuando no se es litigante. ¿Y por qué? Porque el litigante forma parte de un animal mucho más grande que es el tribunal, el proceso, y cumple un rol dentro del proceso, pero quien dice el derecho al caso, en definitiva, y además con imperio, es el juez. En cambio, el abogado no litigante no está formando parte de algo más complejo. Está solo frente a su cliente y es el último filtro letrado, experto, antes de que el cliente lleve a cabo la planificación que está pensando en un escenario de planificación. Y eso entonces no remite necesariamente a los códigos, remite a la idea de la abogacía y a la función pública de la abogacía. Ahora, contestando a tu pregunta, me parece que lo único que puedo decir es, ¿quién nos dijo que ser abogado era fácil? Es muy difícil. Y tómenselo en serio. Es muy difícil. A mí me ha pasado 100 veces, me acuerdo de una reunión en que propuse una alternativa tributaria, le vi la sonrisa a mi cliente
Y yo me sentí muy inteligente y me vine a clases y iba en el metro y ya estaba agarrado el fierro del metro. Y de repente dije, sí, eso le va a producir un gran ahorro tributario a este señor. Pero es más fraude que no sé qué lo que le dije. O sea, me di cuenta ex post y tuve que llamarlo y decirle eso no se puede hacer. Porque es difícil. Esto de la línea gris difusa a la que hacía referencia Felipe, entre la economía de adopción y entre la ilusión, bueno, uno se equivoca como abogado y de repente se pasó 3 pueblos y terminó diciendo algo que era ilusión y que uno creía economía de adopción y se equivocó. Nos vamos a equivocar, eso no importa. Lo importante es reconocer el error, corregir. Porque es tan difícil lo que hacemos que el error está, y en tributario, ¿para qué les cuento? Yo diría que hay 2 tributaristas y hay 3 opiniones. No. Muchas gracias. Bueno, agradecemos todo el panel. Bien, se le agradece a todos los participantes, desde luego al moderador y a los expositores por esta conversación. Siempre nos quedamos con tiempo, digamos, de menos, así que siempre nos falta tiempo, siempre queremos, digamos, estar más hablando con los expositores, digamos, y con la platea. Y hay preguntas que seguramente quedaron ahí también en el tintero. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a los expositores. Nos vemos a las 3:05, estamos partiendo con las últimas 2 mesas de este Congreso Clínico de Derecho Tributario. Gracias.